desde que ustedes hicieron la valoración de su recordatorio de 24 horas, luego con los casos 1, 2 y 3 que hemos venido revisando, ya hicieron la valoración de los menús a través de contrastarlo contra las características de la dieta correcta. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, o sea, de conocer las necesidades energéticas de un individuo, vamos a calcular cuál sería su alimentación correcta, es decir, vamos a darle un plan de alimentación, diseñando su dieta correcta, y para ello vamos a necesitar nuestro Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y unas tablas de guía de equivalentes que les pedí que descargaran. La presentación de hoy, entonces vamos a empezar a retomar qué es el sistema de equivalentes. Sé que ya lo conocen, sé que ya lo manejan, pero es importante que hagamos algunas precisiones del mismo. Y no creo que hoy nos dé tiempo, pero la próxima sesión sería un rato para que ustedes presenten su trabajo, y el otro sería o al revés, empezamos con la presentación de cómo calcular una dieta y luego nos vamos a revisar su trabajo. Vamos a hacer el caso 1 de toda la dieta del caso 1, y ya después de manera colaborativa, ahora no lo van a hacer cada uno de ustedes, sino de manera colaborativa, les va a tocar hacer el caso 2 y 3, hacer su matriz de equivalentes y su guía de equivalentes, su traducción de equivalentes y su menú de un día. Ahorita vamos a ir viendo a qué me refiero con todo eso, ¿sí? Si no tienen dudas o comentarios al respecto de las actividades anteriores, pues empezaría por compartirles la pantalla. Ustedes díganme. Vamos bien, maestra. Ok, gracias, Isa. Entonces voy a compartir en la pantalla. La presentación ya está en la plataforma. Si hacemos alguna adecuación, bueno, se las actualizo, pero ya está en las actividades 4.8 y 4.9. Ya están viendo ahorita la presentación. Sí, profesora. Ok, ahí voy. A ver si ya me deja. Ya me dejó. No, voy a quitar los botones. Ok. Bueno, pues vamos a hablar del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Aquí les puse las imágenes de 3 de ellos, de la tercera edición, de la cuarta edición y del Sistema de Alimentos Equivalentes para personas renales. Ese no se considera a nivel de mexicanos, porque no todos los mexicanos, afortunadamente, padecen insuficiencia renal. Bueno, entonces vamos a hablar del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y del cálculo de dieta. Y el objetivo es que ustedes conozcan los grupos y subgrupos de alimentos equivalentes. Ya conocen los del plato del bien comer, bueno, ahora vamos a conocer, y también ya conocen los del Sistema Mexicano, pero vamos a reafirmar los alimentos del Sistema Mexicano para que después de que los revisen, los empiecen a utilizar para calcular dietas. Ya los han utilizado para calcular recordatorios de 24 horas, ya saben cómo se utilizan. Pues ahora vamos a hacer la parte inversa, ya conociendo el sistema, vamos a ir desde el alimento equivalente hasta el alimento que le vamos a dar a la persona. Y bueno, vamos a revisar un poquito de antecedentes del SMAE. Bueno, resulta que el Sistema de Alimentos Equivalentes aparece en 1950 por la Asociación de Dietistas Americanas para Estados Unidos y surge justamente para tratar a los pacientes diabéticos. Entonces, bajo la necesidad imperiosa de saber cómo ayudar a los diabéticos a diseñar una alimentación adecuada para ellos, pues surge este sistema mexicano, este sistema de equivalentes. Y en 1970 la nutrióloga mexicana Ruth Sánchez Orellana lo conoce y lo traduce para México para trabajar con diabéticos, o sea, sigue siendo empleado únicamente para diabéticos,
pero ya con las adecuaciones, con los alimentos, con las características de la alimentación mexicana. Más tarde, hacia los años 80, un grupo de nutriólogos lo empieza a adecuar a toda la población mexicana que padece diabetes. En ellos intervienen nuevamente Ruth Sánchez Orellana, Leticia Marván, que en paz descanse, y Ana Berta Pérez Lizaur, que es la autora de su último Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. En el 85, la misma Ana Berta Pérez Lizaur, que es la directora de la carrera de nutrición en la Iberoamericana, publica el primer antecedente del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes a través de un artículo en una revista que es especializada para nutrición, pero que el lenguaje es muy, muy fácil. Es la revista de cuadernos de nutrición, de donde es originario el SMAC. Y por su buena aceptación en la dietoterapia, no nada más de diabéticos, sino de otras patologías, se empieza a extender su utilidad para diferentes patologías. Y con base en ello, después se decide que no nada más puede servir para patologías, que se puede adaptar perfectamente a cualquier persona, y entonces empieza a trabajarse ya con planes de alimentación para toda la población, y esto es debido a la variedad y a la riqueza de los alimentos que empiezan a aparecer en el SMAE. Y en el año de 2000 ya aparece el primer cuadernillo como SMAE, como lo conocemos, pero obviamente mucho más chiquito, apenas con 40 páginas, hasta llegar ahorita a tener la cuarta edición, incluso ya para los nutriólogos certificados, ya pueden disponer de él en la versión electrónica. Bueno, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, mejor conocido como SMAE, es un método útil y práctico para el diseño de planes de alimentación, ya sea para dietas normales, como podría ser la dieta que cualquiera de ustedes lleve a cabo y que de hecho van a tener que elaborar su plan de alimentación, o para dietas modificadas. Si tuviéramos alguna patología leve como una gastritis, a lo mejor utilizamos una dieta modificada en consistencia, a lo mejor damos una dieta blanda, o si tuviéramos algo de sobrepeso o obesidad, pues podríamos implementar una dieta modificada de nutrimentos, básicamente en contenido energético, bajando cierta cantidad de energía. O si quisiéramos, tuviéramos, no sé, alguno de nuestros familiares tuviera problemas de hipertensión, a lo mejor modificar el contenido de sal. Entonces, bajo esos parámetros, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes nos puede servir para realizar dietas personalizadas. En particular, se recomienda pues para el uso de todas las personas que acudan a una orientación alimentaria y que vayan a necesitar que les hagan un control y un equilibrio en su ingesta energética y nutrimental. Podemos utilizar el SMAE. Y el concepto fundamental del SMAE, pues obviamente es el alimento equivalente. Y bueno, vamos a ver cuál es el concepto. El alimento equivalente es la porción o ración de alimento cuyo aporte nutrimental y energético es similar a los de su mismo grupo en calidad y cantidad, por lo cual se puede intercambiar entre sí. Eso es lo que nos dice de los alimentos equivalentes. Tiene que ser de forma de aporte energético similar. Eso quiere decir que no necesariamente tienen que tener la misma cantidad de energía, pero sí muy cercana. Que que lo que sí es que tienen que estar dentro de un mismo grupo. Yo no puedo intercambiar una manzana por una tortilla, como decía antes el anuncio. Eso no está permitido dentro del sistema de equivalentes. Y la base de este sistema de equivalentes es utilizar alimentos con el peso neto. Por ejemplo, si yo les digo que van a comer una media, 3/4 de taza de piña, pues obviamente ya estoy considerando la piña sin la cáscara. O si les digo que se van a comer 30 gramos de pechuga de pollo, pues obviamente estoy considerando los 30 gramos de pechuga de pollo cocida. ¿Qué quiere decir el sistema de equivalentes? Ya sabemos que son las porciones equivalentes y que equivalente no significa idéntico, sino significa similar. Y así, por ejemplo, ponemos
en este tema una manzana que es equivalente a una pera. Las dos son frutas, por lo tanto, las dos forman parte de un mismo grupo. No tendríamos problema en intercambiar una pera por una manzana, pero es importante para poderlas intercambiar que tengan más o menos la misma, un tamaño similar. Si no es similar, hacer un tamaño que equivalga uno a otro para que nos den el mismo o similar aporte energético y nutrimental. Y así, una manzana de un tamaño mediano, o sea, que nos quepa, digamos, en nuestra mano, más o menos, tendría una pieza 55 kilocalorías, y eso sería equivalente a una pera, pero no a toda la pera, sino a la mitad de la pera, y más o menos serían 47 kilocalorías. Recordando que el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ya cuando lo utilizamos para fines de traducción de alimentos, como lo hicieron en el recordatorio de 24 horas de caso 1, 2 y 3, pues trabaja con promedios. No nos fuimos a revisar cada una de las hojas para hacer el cálculo, nos fuimos a revisar cada una de las hojas pues para buscar a qué correspondía, y después, con base a la tablita del 2 de la página 10, sacamos el cálculo. Pues justamente eso es lo que se hace, que sean equivalentes, que sean similares. Aquí la manzana, si ustedes se fijan, son idénticos en esta cantidad que se sugiere para proteínas. Las dos nos aportan 0.3 gramos de proteína, pero en lípidos hay una pequeña variación de 1.1 gramo para media pieza de piedra contra 0.2 gramos para toda la manzana. Y en cuanto a hidratos de carbono, la manzana nos aporta 14.7 contra la pera, que nos aporta 12.5. Y aquí el nutrimento más importante, por así decirlo, de las frutas es justamente los hidratos de carbono. Casi de proteínas y de lípido no nos aporta nada. Tal es así que cuando se promedian, se consideran que son 0 y únicamente se consideran los gramos de hidratos de carbono como estándar en 15 gramos. Entonces, en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, la base operativa, por así decirlo, es el intercambio de alimentos de similar aporte nutrimental y similar aporte energético. Pero, como habíamos dicho, tienen que pertenecer a un mismo grupo de equivalentes. Y entonces las reglas que nos marcan para usar el sistema de equivalentes es que no se debe perder el equilibrio. ¿Y cómo no perder el equilibrio? Pues intercambiándolas dentro del mismo grupo de alimentos equivalentes. Además, la gran ventaja es que esto nos va a proporcionar variedad a la dieta, porque si yo les digo que en el día tienen que comer 3 equivalentes de verdura, pues lo puedo intercambiar. A lo mejor yo a mi paciente, cuando le enseño a utilizar los equivalentes, ya no le tengo que dar menús, o le doy un menú ejemplo, y después le digo, en el día usted tiene que comer 6 equivalentes de verdura, y van a ser 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Y yo nada más le digo 2 equivalentes de verdura en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena, sin decirle cuáles son los equivalentes, sin decirle cuáles son las verduras. Y a lo mejor ella dice, bueno, entonces en el desayuno voy a comer ejotes con zanahorias. En la comida voy a comer lechuga con espinacas, y en la noche voy a comer champiñones con jitomate. Las cantidades obviamente tendríamos que checarlas, y eso ¿cómo lo hacemos? Pues le damos un tríptico con diferentes ejemplos de verduras por los que los puede estar intercambiando. Entonces, por eso es importante que conozcamos los equivalentes para que después nosotros podamos explicarle a nuestra paciente cómo constituir su alimentación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí, maestra, todo bien. Ok. Bueno, aquí les puse cómo se agrupan los alimentos. Bueno, sabemos que en el SMART tenemos 8 tipos de alimentos,
pero estos nacieron a través, ya cuando se adapta a México, pues se consideran las guías de orientación alimentaria. Y en el momento de los 70 no teníamos el plato del bien comer, lo que teníamos era el círculo. Este círculo que vemos en la parte superior de su pantalla era nuestra guía de orientación alimentaria, lo cual quiere decir que nunca tuvimos ninguna pirámide, que la pirámide es introducida y es adaptada, o a veces ni siquiera es adaptada, sino que así la utilizamos. Pero eso es lo que utilizábamos. Era el círculo donde teníamos los tres mismos grupos que tenemos ahora, nada más que en diferente orden. Se le daba mayor importancia a las cereales, después a las leguminosas y alimentos de origen animal, y al final se le dejaba a las verduras y frutas, y además como grupos estaban el azúcar y la grasa. El problema aquí es que cuando ponemos como grupos azúcar y grasa y les decimos a la población que se guíen para comer de todos los alimentos, pues el mensaje que se estaba mandando era que tenían que comer forzosamente todos los días azúcares y grasa, cuando en realidad sabemos que el azúcar y la grasa la podemos obtener pues de verduras, frutas, cereales y alimentos de origen animal y leguminosas. Entonces no es necesario inducirlos a comerlos. Sin embargo, para el sistema de equivalentes sí tenemos que considerarlos. Entonces después, con el plato del bien comer, este es lo que se toma como base para organizar los alimentos equivalentes, y se considera esta parte también porque sabemos que, aunque digamos no se debe de recomendar en una plática de manera abierta, pero sabemos que la realidad es que consumimos, y si los consumimos pues está bien, pero con moderación, y hay que calcularlos para no sobrepasarnos. Y entonces, con base al valor energético y nutrimental, se agruparon primero los alimentos, y se formaron los tres grupos, como ustedes ya lo vieron en una actividad que realizaron en el primer periodo en relación a cómo se hacían las clasificaciones. Entonces vieron que hoy hay tres grupos, que es verduras y frutas, cereales y tubérculos, y leguminosas y productos de origen animal. Esos grupos fueron la base para ahora tener los 8 subgrupos que nacen del plato del bien comer y que se constituyen en los 8 grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Se queda de manera separada verduras, frutas, cereales y tubérculos, se queda dentro del mismo, leguminosas, productos de origen animal y leche. Si se fijan, del tercer grupo, que son los que nos aportan principalmente proteínas, se separan en leguminosas, porque las leguminosas nos aportan proteínas, pero también hidratos de carbono y fibra dietética. Los productos de origen animal nos aportan proteínas de muy buena calidad, pero también nos aportan lípidos de no tan buena calidad, y no nos aportan hidratos de carbono. Y los lácteos, los leches nos aporta de todo, tanto proteínas como hidratos de carbono, como lípidos. De hecho, nos aportan muchos lípidos. De ahí que se hayan ahora dividido en el mercado, que hayan aparecido tantas leches sin grasa. Y como decíamos que consumimos los accesorios, pues habría que considerarlos para poderlos contabilizar. Y entonces aparecen dos subgrupos de acuerdo a los alimentos mexicanos, pero dos grupos en el SMAE, que son aceites y grasas y azúcares simples. Entonces, esos ya son los grupos del SMAE: verduras, frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, productos de origen animal, leche, aceites y grasas y azúcares simples. Esos fueron los 8 grupos iniciales del SMAE. Y bueno, esos grupos entonces lo que formaron eran porciones equivalentes por grupo para que los pudiéramos intercambiar. Así, por ejemplo, en el grupo de equivalentes de verduras, decíamos que por ejemplo, una col
rizada podría ser cambiada o equivalente a media pieza de cebolla, con más o menos la col teniendo un gramaje de 112 contra 58 gramos de cebolla, y esa cebolla podría ser equivalente a una taza de nopal, que sería más o menos 140 gramos, y ese nopal puede ser equivalente a media taza de brócoli. Entonces hagan de cuenta que yo a mi paciente le puedo dar estas listas y decirle, tú tienes que comer 3 verduras al día y entonces tú puedes distribuirlas y guisarlas como quieras. Obviamente que si las vas a guisar con grasa, tengo que yo darle la cantidad de grasa con la cual va a poder guisarlas, porque si yo le dejo libre, guísalas como quiera, pues a lo mejor me queda muy bien mi dieta con 3 o 4 verduras, pero resulta que las hace fritas y entonces esa grasa yo no la estaba considerando y ahí me va a meter un montón de kilocalorías. Entonces, sí tengo que considerarlo. Por eso es que se meten los accesorios como parte de los grupos del SMILE. En cuanto a las frutas, se vio que también había equivalencias y, por ejemplo, una manzana de aproximadamente 100 gramos es equivalente a una taza de 240 mililitros de fresas, y que esas son equivalentes a 1,5 piezas de kiwi, y eso es equivalente a media pieza de plátano y a 12 perdón, a 18 uvas de tamaño estándar. No las uvas que ahora están saliendo en el mercado, que están grandísimas, pero las uvas de tamaño estándar sí. En cuanto a los otros tipos de alimentos, pues entonces debemos que las porciones de cereales, una tortilla es equivalente a media pieza de papa cocida, y esa pieza de papa cocida es equivalente a 5 galletas Marías. O que entre de los alimentos de origen animal, aquí en particular vamos a ver en adelante que se subdividen en función de la grasa. Y aquí, por ejemplo, estos alimentos que tienen muy bajo aporte de grasa, 30 gramos de pechuga de pollo cocida son equivalentes a 30 gramos de bistec o de filete o de chambarete cocidos, o lo pueden intercambiar por 30 gramos de pechuga de pavo cocida, y eso los pueden cambiar por 40 gramos de atún. Entonces, si ustedes se fijan, esto poderlo estar intercambiando nos da variedad, porque aunque yo le diga a mi paciente, tiene derecho a comer 3 equivalentes de productos de origen animal, pues a lo mejor un día come pechuga, otro día come pavo, otro día come pescado, otro día come filete de res, otro día come atún. Entonces sí está variando y no está perdiendo el equilibrio. Y igual en cereales, a lo mejor un día en el desayuno come tortillas, a mediodía come arroz o pasta, y en la tarde se come un sándwich, y entonces utiliza el pan de caja. Permítanme un segundito. Bueno, entonces en este sentido vamos a establecer una clara diferencia entre lo que conocemos como porciones y equivalentes. Cuando nosotros hablamos así nada más de porciones, es diferente a cuando hablamos de porciones equivalentes. Si yo digo porción, a lo mejor me estoy refiriendo a la porción que yo o que en mi casa habitualmente conocemos como una porción, o que a través del plato podríamos dar a entender. Por ejemplo, en el plato nos recomiendan que comamos 5 del grupo de verduras y frutas. Las recomendaciones son 3 verduras y 2 frutas. Pero cuando hablamos de porciones a nivel del plato, pues a lo mejor 3 porciones de verduras sería un jitomate, una taza de champiñones y una taza de nopal. Eso sería 3 porciones de verduras. Y de frutas sería una manzana y un plátano. Y si nos vamos a equivalentes, vemos que la manzana es equivalente a medio plátano. O sea, ahí ya tenemos que decir no nada más el grupo, que sean del mismo grupo, sino el tamaño
es importante que acotemos el tamaño, porque si yo le digo a mi paciente, cómase un plátano, pues y en realidad yo había hecho en mi equilibrio un equivalente, pues ahí yo le estoy dando con un plátano 2 equivalentes. Por eso es importante decir las cantidades. Entonces, en ese sentido, es diferente porción a porción equivalente. Vamos a leer lo que dice aquí. La porción es la cantidad de un alimento que integra cada platillo y que es consumida por una persona en un tiempo de comida. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en la casa de ustedes, la porción de pollo es una pierna y en la casa o en el restaurante, vamos a un restaurante, la porción de alimento que dan es una pierna y un muslo. Entonces ya es diferente. Las porciones de cada persona necesita consumir dependen de su edad, sexo, peso, estatura, actividad física. Eso estamos totalmente de acuerdo. Cada uno va a tener diferente porción. A lo mejor un niño de 2 años, su porción es 20 gramos de pollo y para el papá son 200 gramos de pollo, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Porque está en función de sus necesidades energéticas y nutrimentales. Cuando hablamos de porciones equivalentes, son aquellas porciones de alimentos del mismo grupo que tienen el mismo aporte nutrimental y por lo tanto pueden intercambiarse entre sí. Más que el mismo, acuérdense que decimos que son equivalentes, que es similar, porque mismo, entonces tendríamos que haber dicho que la manzana tiene 55 kilocalorías y la pera debe de cubrir, sí, debe también ser de 55 kilocalorías. Y sabemos que la media pera fueron 47 kilocalorías contra 55 de la manzana, pero siguen siendo equivalentes. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Sí, maestra, vamos bien. Ok, si algo no me explico, por favor me comentan y lo explicamos. Bueno, aquí considerando al plato del bien comer como grupo de verduras y frutas, pero nos vamos a ir nada más al subgrupo del plato que sería las verduras, que sería el grupo de verduras del SMAE. Y aquí nos dice que, por ejemplo, una taza de acelga cocida o una taza de champiñón cocido, perdón, media taza de acelga cocida o de champiñón cocido es equivalente a una taza de champiñón crudo. Si se fijan, aquí simplemente el champiñón cocido contra el crudo ya hubo variación. ¿Por qué? Porque en el cocido ya se deshidrató al ponerlo al calor, se le salió el agua y entonces pues se hizo, por así decirlo, más chiquito y se reduce de una taza a media taza, pero sigue siendo un equivalente. Y por ejemplo, una pieza de alcachofa es equivalente a media taza de ejotes o a una taza de flor de calabaza. La siguiente parte del grupo 1 de verduras y frutas, pero ahora pensando en frutas, vemos que media taza de manzana picada podría ser equivalente a una taza de mango picado o melón picado, y estos son equivalentes a una pieza de nectarina o de naranja, y una nectarina o una naranja es equivalente a media pieza de mango ataulfo o de chico zapote. En cuanto a los cereales, que sería el segundo grupo, una pieza o una rebanada de pan blanco es equivalente a una pieza de tortilla. Esa pieza de tortilla es equivalente a media pieza de barrita de avena, y esa media barrita de avena o esa tortilla son equivalentes a media taza de cereal de arroz o cereal de trigo, cereal sin azúcar o incluso a un elote blanco y amarillo o a fideo seco o a una papa cocida. En cuanto a las leguminosas y alimentos de origen animal, aquí vamos a ver que como grupos de SMAE se subdividen leguminosas, alimentos de origen animal y leche. Y entonces las leguminosas, media taza de leguminosas es equivalente a media taza de frijol, a media taza de garbanzo y a media taza de haba. Ahora, ojo, yo no puedo intercambiar esa media taza de leguminosas por 30 gramos de carne, de res, de atún,
porque ya no sería del mismo grupo de alimentos del SMAE. Eso quiero que nos quede clarísimo. ¿Puedo intercambiar entre leguminosas? Sí. ¿Puedo intercambiar entre alimentos de origen animal? Sí, pero no puedo intercambiar leguminosas por alimentos de origen animal. Igual que no puedo intercambiar verduras por frutas. ¿Sí? Ahí sí ya hay una diferencias. En el caso de la leche, pues una taza perdón, aquí hay un error porque el huevo lo están poniendo como equivalente a la leche descremada y en el SMAE está separado, pero el huevo sí lo puedo intercambiar a lo mejor por cierta cantidad de carne porque son productos de origen animal, pero la leche nada más puedo intercambiar leche entera o leche descremada o leche semidescremada o yogur. En cuanto a los azúcares, 2 cucharaditas de azúcar de mesa es equivalente a 2 cucharaditas de mermelada o 2 cucharaditas de miel. Y en cuanto a las grasas, una cucharadita de aceite es equivalente a una cucharadita de margarina o equivalente a una cucharadita de mantequilla o una cucharadita de mayonesa. Por ejemplo, si yo le digo a mi paciente que tiene derecho a comerse 2 tortillas, perdón, 2 cereales y que pueden ser acompañados de grasa, pues ya puede ser que se coma 2 tortillas y les ponga a la mejor mantequilla. O que se coma 2, perdón, sí, 2 tortillas y a lo mejor les pone aceite, lo utiliza con aceite o con una cucharada de crema o de queso crema. Y puede comerse a lo mejor no las 2 tortillas, sino 2 panes de caja y se hace un sándwich en donde utilice el queso crema o aguacate o mayonesa y estamos utilizando la misma porción de grasa. Y bueno, en el SMAE en general utilizan medidas controladas, por así decirlo, y entonces ellos para decir una taza se refieren como estándar a una taza de 240 mililitros, cucharadita, 5 mililitros, cucharadas, 15 mililitros, ahí está corrido el número 1 antes del igual, y y ya decíamos que las porciones están estimados en peso neto y peso cocido. Y bueno, aquí está lo mismo de las medidas que les había dicho, estandarizadas. Una taza 240 mililitros. También una taza puede, si la consideramos en cucharadas, serían 16 cucharadas. Una cucharada 15 mililitros, una cucharadita 5 mililitros. La cucharadita es como la que utilizamos para preparar nuestro café. La cucharada es como la sopera. Y una cucharada en sentido estricto serían 3 cucharaditas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, yo tengo... Ay. Sí. ¿Sí? ¿Escucho? Bueno, suponiendo que tuviéramos que sustituir, por ejemplo, un cereal por otro, pero no alcanza a llegar a los mismos equivalentes, entonces sí podemos combinar 2, que el uno al otro se complete esa cantidad. Sí, por ejemplo, si tú necesitas darle un equivalente de cereal y puedes darle medio de uno y medio del otro, o 75, 0.75 de equivalente de uno y 0.25 del otro. Claro que sí, puedes combinarlos. Gracias. De nada. Bueno, entonces ahora vamos a recordar la tablita que hemos estado utilizando para hacer la valoración de las dietas del caso 2, caso 3 y caso 1, y la misma tablita que utilizamos para que ustedes hicieran su valoración de su recordatorio de 24 horas. La tabla 2 del grupo de alimentos equivalentes de la página 10. Esta es nuestra base para construir lo que vamos a conocer como matriz de equivalentes. De ahí va a salir nuestra matriz de equivalentes, en donde se va a trabajar. Acuérdense que si nosotros nos vamos a nuestro SMAE y vemos cualquier página, después de las primeras páginas, pues tenemos un montón de tablas que van desde vegetales, cereales, frutas, leguminosas, alimentos de origen animal, grasas y azúcares, y cada alimento que viene en la tabla representa un equivalente.
Pero para el cálculo de dietas se utilizan los promedios. Hagan de cuenta que sumaron todos los vegetales, todas las verduras, un equivalente de todas las verduras, y los promediaron, y entonces dijeron que por un equivalente de verduras que consumiéramos, nos estamos comiendo 25 kilocalorías, que corresponden a 2 gramos de proteína, 0 de lípidos y 4 de hidratos de carbono. Eso mismo, como trabajamos con promedios, nos da la oportunidad que cuando sacamos el porcentaje de adecuación, podamos tener una libertad de 10% hacia abajo y 10% hacia arriba, y decimos que debe de estar dentro del rango de 90 a 110 para decir que es suficiente y está equilibrada, ¿sí? Como lo estuvieron viendo la vez pasada. Justamente porque trabajamos con promedios. Si pensamos, por ejemplo, el ejemplo que les puse de, valga la redundancia, de la manzana y la media pera, uno era 47 kilocalorías y la otra era 55 kilocalorías. Ninguna de las dos tenía 60. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo, consideramos a cualquier fruta como un equivalente con 60 kilocalorías, porque habrá frutas que tienen más de 60 y habrá otras que tienen menos de 60. Entonces, en promedio, pues es el de 60 kilocalorías. En términos generales, lo que les había dicho, en las frutas no tenemos proteínas y tampoco nos aportan lípidos, porque es insignificante la cantidad de proteínas y de lípidos que nos aportan. Si se acuerdan, en la manzana y en la pera era 0.3 de gramos, y en los lípidos era 0.1 y 0.2 de gramos de lípidos en manzana y pera. Por lo tanto, no se consideran. Y en hidratos de carbono era menos de los 15, pero en promedio, considerando todas, pues se queda como, se promedia y se redondea a 15 gramos por cada equivalente de fruta. Y así lo fueron haciendo para todos los alimentos. Y de esa manera surgen los 8 que habíamos dicho, que eran verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas y azúcares. Pero después se dieron cuenta que no nada más había estos alimentos como tal, sino también o productos alimenticios, sino que había otros que se utilizan a veces como condimentos en cantidades muy, muy pequeñas, y que la densidad energética pues a veces no es ni de 1 kilocaloría, o es cuando mucho de 4 kilocalorías, y se consideran como alimentos libres, en donde encontraríamos, por ejemplo, el café, el agua misma, los tés, los condimentos como el sal, la pimienta, el comino, el clavo, todos esos, incluso el limón, el jugo de limón, todos esos se consideran como alimentos libres de energía. Y también los edulcorantes artificiales como el Splenda o el Canderel, un sobrecito, se considera como libres de energía. Ya si tomamos 20 sobrecitos, pues si le sumamos a cada uno 4 kilocalorías, pues entonces sí sería un montón de energía. Y también las bebidas alcohólicas, que aunque no es conveniente recomendarlas, es importante saber que si las consumen, las tenemos que considerar, porque nos aportan energía. Son las que consideramos como calorías vacías, pero que nos están aportando energía que gasta nuestro cuerpo, y que a veces el exceso puede traducirse en grasa. Ok. Entonces, resultando, aparte de esos 8 grupos, se meten estos 2 accesorios, y entonces nos quedan 10 grupos de alimentos equivalentes, pero después se dan cuenta que estos alimentos podían tener presencia de uno o más nutrimentos. Tenían el nutrimento principal, por ejemplo, en las frutas el principal, y en las verduras son los hidratos de carbono, aparte de vitaminas y nutrimentos inorgánicos que no impactan en la energía. Pero había otros que no nada más podían tener el nutrimento principal, por ejemplo, en cereales, que eran hidratos de carbono y proteínas, sino que había algunos que podían tener o no tener grasa. Y entonces, en función de eso, se hace una subdivisión en grupos de equivalentes. Entonces, tenemos
10 grupos equivalentes y tenemos subdivisiones dentro de esos grupos, no en todos, pero en algunos sí. En las verduras no hay subdivisión ni en las frutas. Sin embargo, en los cereales y o tubérculos sí las hay y se quedan como cereales y o tubérculos con grasa y sin grasa. Un ejemplo de sin grasa sería la tortilla y un ejemplo de con grasa pues sería un tamal. ¿Sí? En las leguminosas no hay diferencia, se queda igual. En los alimentos de origen animal sí lo hay, y entonces son muy bajo aporte de grasa, bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa y alto aporte de grasa. De muy bajo, por ejemplo, pensando en queso, sería el queso cottage, de bajo sería el queso panela, de moderado creo que es el Oaxaca Light, y de alto sería, por ejemplo, el manchego. Entonces, dependiendo del tipo de queso, es como vamos a tener la cantidad de grasa, por decir algo en quesos. Pero lo mismo lo podemos encontrar, por ejemplo, ahorita que revisábamos las imágenes, vimos que la pechuga de pavo sería muy bajo, el filete de res también sería de muy bajo, por ejemplo, creo que la carne de cerdo es de bajo, y así hay variaciones. En cuanto a la leche en sentido estricto, la leche, digamos, natural, la leche natural sería entera, pero ahora la industria alimentaria ha ido sacando diferentes productos que siguen siendo leche, pero que son modificados. Algunos les quitan totalmente la grasa y se les llama descremados. Algunos otros le quitan la mitad o una porción de la grasa y entonces se les llama semidescremados. O a los descremados se les llama también light totalmente. Y algunos de los productos lácteos también o de la leche que le adicionan azúcar, pues como los que tienen chocolate o vainilla o fresa, pues sería leche entera con azúcar. Entonces ahora existe una gran variedad de leches. Independientemente de que ahora también hay leches que pueden ser enteras, semidescremadas o descremadas y modificadas en algún otro contenido, por eso salen las de 40 y tantos, 60 y tantos, porque a veces les agregan algún otro nutrimento inorgánico en particular o vitaminas que no impactan en el contenido energético, pero sí en el contenido nutrimental. O les pueden quitar o sin hidrolizar algo que es la lactosa, que son las leches de fácil digestión, que esas en realidad no les quitan la lactosa, lo que hacen es ponerles una enzima, que es la lactasa, para que ayudados con la lactasa los hidrolicen y entonces queden las dos moléculas provenientes de la lactosa y quede glucosa más galactosa, pero ya no tiene el comensal el problema de digerirla porque ya la leche viene digerida, por así decirlo. En el caso de las aceites y grasas, aquí el nutrimento principal pues es la grasa, está presente, y el nutrimento diferente es la proteína y el hidrato de carbono. Sin embargo, se divide como proteínas, sin proteínas y con proteínas. Y en el caso de los azúcares, el nutrimento principal pues son los hidratos de carbono, y el nutrimento que se modifica es la grasa. Ay, déjenme poner el puntero. Y el nutrimento que se modifica es la grasa, y entonces encontramos los que son sin grasa, como el azúcar de mesa, la miel, la cajeta, la mermelada, la jalea, y contra los que son con grasa, que son todos aquellos como por ejemplo los chocolates que tienen grasa. Bueno, más bien todos los chocolates tienen grasa, y entonces esos serían como azúcares con grasa. Y bueno, aquí nada más recordar que entonces esta tablita, con sus kilocalorías de un equivalente y los gramos de proteína, lípidos y hidratos de carbono, es lo que va a ser la base para nuestra matriz de equivalentes. Y recordar
que se trabaja con promedios tanto en proteínas, lípidos e hidratos de carbono como en energía. Y en el caso de las bebidas, que decíamos que son realmente los que se consideran calorías vacías, pues así como dijimos que 1 gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías, 1 gramo de proteínas son 4 kilocalorías y 1 gramo de lípidos son 9 kilocalorías, 1 gramo de alcohol son 7 kilocalorías. Entonces, en términos generales, un equivalente de alcohol nos da 140 kilocalorías, que corresponde con 20 gramos de hidratos de carbono. Corresponde, no son, pero se supone que podrían derivarse en 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, profesor. ¿Pero por qué se le llama calorías vacías? Porque no nos aporta ningún nutrimento. Porque el alcohol no es nutrimento. Ajá. Porque, por ejemplo, a veces decimos, los alimentos chatarra, que para mí son mal llamados chatarra, porque no nos comemos un pedazo de chatarra, nos comemos un alimento que a lo mejor se le llama chatarra, o más bien se le llama chatarra porque tiene gran cantidad de hidratos de carbono y gran cantidad de grasa o gran cantidad de proteínas. Por eso se le llama chatarra, pero finalmente los hidratos de carbono que nos aporte, no sé, las sabritas, por ejemplo, tienen nutrimentos que son los hidratos de carbono. Cuando lleguen a nuestro cuerpo lo vamos a romper y vamos a obtener grasa y vamos a obtener monosacáridos. Si nos comemos un alimento que tenga mucha proteína, pues igual lo vamos a romper y vamos a tener aminoácidos. Que ya el exceso se va a traducir en grasa, que se acumule en nuestro cuerpo, bueno, ya es otra cosa, pero sí nos están aportando proteínas, lípidos, hidratos de carbono o en algunos casos vitaminas y nutrimentos inorgánicos, que estos dos últimos no aportan energía. En el caso del alcohol, sí nos aporta energía, pero no nos da ninguna proteína, ningún lípido y ningún hidrato de carbono, por eso se les llama calorías vacías. ¿Sí? Gracias. De nada. Ahora a ver. Ya iba. Bueno, pues llegamos a nuestra tablita, que es nuestra tablita que va a ser la que nos va a servir para calcular una dieta. Es la que llamamos matriz de equivalentes. En la parte de arriba, si ustedes observan, lo primero que tenemos son los datos antropométricos, el peso, la estatura, la edad y el IMC. Podríamos meter más, pero los básicos o los mínimos necesarios es conocer el peso, la estatura del individuo, su edad y calcular su IMC. Y con eso saber si está en condiciones normales, de bajo peso, de sobrepeso o de obesidad o de desnutrición en el otro extremo. Y esto nos sirve para darnos una idea si tenemos que ajustar o no el gasto energético total. Acuérdense que el gasto energético total o la energía de la dieta, en el caso de como lo hemos trabajado, es a través de las fórmulas de Harris-Benedict con el peso actual y luego la saca para el gasto energético basal y luego sacamos el gasto energético basal de acuerdo a Harris-Benedict, pero utilizando el peso recomendado, que el peso recomendado pues sale de un IMC normal. Y ya que sacamos eso, sacamos el efecto termogénico de los alimentos y sacamos también la cantidad de energía que se gasta en actividad física. Y con esos obtuvimos el gasto energético total 1, que fue con el peso actual, y el gasto energético total 2, que fue con el peso recomendado. Sumamos los dos y los dividimos entre 2 y nos da el gasto energético 3, que es el que vamos a utilizar para la dieta. Entonces vamos a pensar que es que son nuestras 2.400 kilocalorías de un caso ahorita X, porque el 1 lo vamos a hacer todos juntos. Entonces el caso 0, vamos a decir, necesita 2.400 kilocalorías. Incluso, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una dieta vamos a pensar para adultos, para hombres mexicanos, dieta estándar, vamos a pensar que son 2.000 kilocalorías. Bueno, pues entonces esto no lo utilizamos y aquí ponemos las 2.000 kilocalorías y nada más las distribuimos en el estándar que utilizamos. Pero si ya conocemos al individuo, pues tenemos los datos de este lado y a lo mejor aquí habría algunas modificaciones. El estándar es
pero a lo mejor podría ser que es alguien que hace mucha actividad física y entonces en lugar de darle 15 le voy a dar 20% de proteína. Pero bueno, ahorita vamos a quedarnos con el estándar. Vamos a pensar que son 2.400 y esas 2.400 vamos a dar 15% de proteínas, 25% de lípidos y 60%. Con eso tendríamos el 100% de nuestro gasto energético. Lo distribuimos en kilocalorías, considerando estos porcentajes, por regla de 3, y luego lo dividimos entre 4, 9 y 4 para saber cuántos gramos tenemos de cada uno de estos. Esto ya lo sabemos hacer. Si hay alguna duda, al final creo que lo retomamos para aclararlo, y si hay alguna duda, pues con todo gusto lo volvemos a explicar. Y bueno, entonces ya tenemos esto, y esto se pondría, voy a quitar tantito, a ver si se... Ok, eso se tendría, déjenme mover tantito. No se puede, no me deja. No me deja. Bueno, en la parte inferior, no sé si alcancen a ver, es que la tabla es mucho más amplia, no me dejo. En la parte inferior tendríamos los requerimientos que salen justamente de los 2.400, las 90 gramos de proteína, los 68.7 de hidratos de carbono y los 67.7 gramos de lípidos y los 360 de hidratos de carbono. Lo que conocemos como el porcentaje de adecuación, que va a ir entre 90 y 110, y la sumatoria de todo esto, ¿sí? Ay, perdón, es acá. Ok. Bueno, entonces, ¿de qué se compone mi tablita? Entonces ya tengo esto, la parte de abajo que les acabo de enseñar, pero algo muy importante es que tengo todos los grupos de alimentos equivalentes, los pongo en la primera columna. Tengo verduras, frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas, azúcares, no se ve aquí, pero abajo están azúcares sin grasa, libres de energía y alcohol. Ok. Y luego tengo la columna de los subgrupos. Entonces tengo, los dos primeros no tienen, los segundos tienen sin grasa, con grasa, la tercera no tiene, los siguientes sí tienen muy bajo, bajo, moderado y alto, aporte de grasa. Luego tengo los lácteos, descremado o light, semidescremado, entero, con azúcar. Luego tengo aceites y grasas sin proteína, con proteína, azúcares sin grasa y con grasa, y los otros dos. Luego voy a tener una columna vacía, que es la del número de equivalentes, que es lo que voy a ir poniendo. Esa columna vacía la voy a llenar dependiendo de las características del individuo, y le voy a poner cuántos equivalentes va a consumir de cada grupo. Eso los voy a poner yo de acuerdo a lo que considere que debe de consumir. Y ahorita les voy a decir, cuando no tenemos experiencia, de dónde sacamos esto. Bueno, no es exactamente la cantidad, pero sí nos va a ayudar a obtener las cantidades. Luego tenemos la guía de cuánta energía necesita el individuo, perdón, cuánta energía nos aporta cada equivalente. Y por ejemplo, de verduras sabemos que un equivalente son 25, de frutas 60, de cereales 70, de cereales sin grasa 70, cereales y o tubérculos con grasa 115, leguminosas 120, alimentos de origen animal muy bajo 40, bajo 55, moderado 75, alto 100, y así tenemos de todos los grupos. Luego adelante vamos a tener una columna vacía para ir poniendo la energía que nos va a ir dando cuando multipliquemos el número de equivalentes por la cantidad de energía. Y luego adelante tenemos los proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Por ejemplo, díganme, déjenme cambiar aquí el cursor por la pluma. No se vayan a reír de los números que me salen, o bueno, no sean
No sean muy malos conmigo porque me van a salir unos números horribles. Vamos a pensar que vamos a poner un equivalente de fruta. 1 por 60, ¿cuánto sería? 60. 60. ¿Cuántas proteínas me aporta un equivalente de fruta? A ver, chequen en su tablita de la página 10, la tabla 2. En el SMAI, en la página 10, en la tabla 2, díganme, un equivalente de fruta, ¿a cuántos gramos de proteína corresponde? A 0. Entonces, 1 por 0, 0. ¿De lípidos cuántos? 0. Entonces, 1 por 0, 0. Es algo como el que ya habían hecho. ¿Cuántos de hidratos de carbono? 15, ¿no? 15. Entonces, 1 por 15, 15. Y ahí tengo ya mis 15. Ahora, vamos a pensar que estamos como que haciendo la dieta de esta persona. Entonces, vamos a decir que le vamos a dar 3 equivalentes de verdura, 1 de fruta. ¿Cuántos le quieren dar de cereales y de qué cereales? ¿Sin grasa o con grasa? Piensen, por ejemplo, cuántas tortillas se comen al día. Tortillas, pan de caja, arroz, pasta, papa, más o menos cuántos se comen al día. Porque acuérdense que lo tenemos que calcular por día. Sin miedo, que ahorita es ficticio. 6. 7 le ¿Seis, ponemos, más o menos? 6. 6 o 7. 7. ¿Eh? 7. 7. ¿Sin grasa o con grasa? Con grasa. ¿Todos con grasa? Puede No, ser como 3 y 4, ¿no? Porque también todos los cereales y compuestos todos son con grasa. Ok, 3 y 4. Ahí van. Entonces ahora vamos a multiplicar. 3 por 70. 210. Fuerte. 210. 210. ¿Cuántos le damos cuánto equivale en proteína? 3 por cuánto? Por 2. 3 por 2, entonces serían 6, ¿verdad? Ajá, sí. 3, ¿y de lípidos cuánto es? Nada, ¿verdad? 3 No, por sí. 0. Y aquí, 3 por cuánto? 15. 3 por 15, ¿cuánto es? 45. 45. Ok. 45. Qué números tan bonitos me están saliendo. Bueno, ahora, con grasa vamos a darle 4. 4 por 115. 460. 460. ¿Cuánto le damos en proteína? ¿Cuánto sería? 2. 2 por 4. 8. 8. Lípidos, ¿cuánto sería? 5. 5 por 4. 20. 20. ¿Y de hidratos de carbono? 15. 4 por 15. 60. 60. Ok. Ok, vamos a pensar que ya le dimos verduras y frutas, tiene cereales y tubérculos, y tiene productos de origen animal. ¿Quieren darle leche? Sí. Ok. Vamos a ponerle uno de entera. Serían 150. ¿Cuánto sería de proteínas? 9. 9. Okay. ¿9? Sí. Ok. ¿Cuánto sería de lípidos? 8. 8. Bueno. ¿Cuánto sería de hidratos de carbono? 12. 12. 12. Ok.
Entonces vamos a pensar que ya eso es lo que le vamos a dar, nada más. Ahora lo que tendríamos que hacer es sumarlo. Entonces, por favor, ¿qué es lo que vamos a sumar? Esto no me interesa sumarlo. Esto sí me interesa sumarlo porque es la energía que voy a dar. Esto también me interesa sumarlo. Esto también me interesa sumarlo y esto también. Entonces, ahorita vamos a hacer una línea imaginaria aquí porque no me cabe por el espacio, pero acuérdense que esto sería abajo. Y entonces, ¿cuánto sería aquí? Les digo, 15 más 45 más 60 más 0 más 12. ¿Cuánto sería ahí? 132. 132. Ok. Ahora, 20 más 10 más 8. 38. 38. Ok. Luego, 6 más 8 más 14 más 9. 37. 37. Ok. 60 más 210 más 460 más 150 más 150. 1030. 1030. Ok. Digo, obviamente nos faltaron poner equivalentes. Entonces, esto es la suma. Esto yo lo tenía que contrastar contra esto y contra esto. Aquí si yo lo contrasto contra 2400 y yo quiero sacar mi porcentaje de adecuación, este sería el 100% y entonces multiplico 1030 por 2400, perdón, 1030 por 100 y lo divido entre 2400, ¿cuánto me da? Menos del 50, creo. 42.91. 42.9. Hasta lo podríamos redondar a 43. Ahora, lo mismo haríamos el 37 contrastándolo contra 90, pues no, para nada nos va a dar. El 38 contra 66 y el 132 contra 360. Entonces, lo que quiero que vean, lo que estamos sacando al final, este 42 es el porcentaje de adecuación, ¿sí? Este porcentaje de adecuación, para decir que la dieta es suficiente, tiene que estar entre 90 y 110. ¿Está entre 90 y 110? No. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que revisar aquí, le voy aumentando otra vez hasta que me quede entre 90 y 110. Ahora, ojo, cuando se hace una dieta, lo primero que tenemos que equilibrar son las proteínas, después ya equilibramos hidratos de carbono, lípidos, y al final en automático va a quedar esto equilibrado, porque la energía es el resultado de los tres. Entonces, ahorita lo hicimos nada más por fines prácticos, sacamos el porcentaje de adecuación de este. Pero primero tenemos que tratar de equilibrar esto, sobre todo pensar por la proteína, y después estos dos, y en automático ya nos va a quedar. Casi que ni nos tenemos que fijar hasta el final, porque es el resultado de estos tres. Ahora, ¿por qué la proteína tenemos que equilibrar primero? Porque la proteína, si nosotros nos fijamos en los grupos de alimentos, de acá, siempre va, o chequen más bien su hojita, su tabla 2 del SMAE, siempre va acompañada de algo. Me voy a regresar tantito. Ay, no, acá está. Ay, ¿por qué se movió? Se movió esta tabla. Ahí está. Ocultar controles. Siempre va acompañada. Si ustedes se fijan aquí, las verduras nos aportan proteína, pero también algo de hidratos de carbono. Los cereales nos aportan proteína, pero también puede ser lípidos e hidratos de carbono. Las leguminosas nos aportan proteína, pero también nos aportan lípidos e hidratos de carbono. Aquí, el alimentos de origen animal nos aporta proteína, pero también nos aporta lípidos, aunque no hidratos de carbono. La leche nos aporta proteína, pero también lípidos e hidratos de carbono. Los aceites y grasas con proteína nos aporta proteína, pero también lípidos e hidratos de carbono. ¿Ok?
Entonces, siempre va acompañada de lípidos o de hidratos de carbono o de los dos. En el caso de los hidratos de carbono, tenemos dos grupos. Obviamente nos vamos a tratar de darles más de este que de azúcares, pero si nos fijamos en el azúcar nos aporta, digo, por la fruta, puros hidratos de carbono. Si nos fijamos en los azúcares sin grasa, únicamente nos aporta hidratos de carbono. Si nos fijamos en los aceites y grasas, aceites y grasas sin proteína únicamente nos aporta lípidos. Entonces, por eso podemos jugar un poquito más con esos, porque tenemos grupos que no van acompañados. En cambio, las proteínas, si yo a lo mejor logro equilibrar este, y resulta que las proteínas están desequilibradas, cuando yo le mueva las proteínas, se me van a mover los lípidos y los hidratos de carbono. Si yo ya tengo equilibradas las proteínas, aunque yo mueva lípidos y hidratos de carbono en esos grupos que están libres, ya no se me van a mover las proteínas. ¿Me expliqué? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces digamos que hasta aquí ya tenemos más o menos construida nuestra tabla, y aunque no esté equilibrada, vamos a pensar que ya está equilibrada y que sí es suficiente. Lo que se hace después de que ya esté equilibrada y es suficiente es distribuir estos en los tiempos de comida. Y con eso voy a sacar, esto sería mi guía de equivalentes de todo el día, pero yo quiero sacar la guía de equivalentes de cada tiempo de comida. ¿Cuántos equivalentes de cada grupo le voy a dar en el desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena? Por ejemplo, de las verduras pensaríamos que a lo mejor le doy una aquí, una en la comida y una en la cena. O puedo decir que le doy 2 en la comida, 1 en el desayuno y nada en la cena. Por ejemplo, de frutas pusimos una, podemos dar media y media. ¿Ok? De cereales podríamos poner 1, 1 y 1 de cereales sin grasa. Y así vamos haciendo toda la distribución de nuestros alimentos a lo largo del día. Entonces, esto no está equilibrado y no es suficiente. Tenemos que trabajar. Esto mismo lo vamos a hacer con el caso 1 y lo vamos a dejar equilibrado y suficiente y vamos a llegar hasta menú. Pero ahorita me voy a ir a esta dieta que ya está equilibrada. ¿Cómo saqué eso? Cuando les decía que cuando no tengo experiencia para sacar esto, ahorita nada más lo que se nos ocurrió, pero cuando no tenemos experiencia, utilizamos esto, que es una guía del número total de alimentos equivalentes por día con diferentes aportes energéticos. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin embargo, ahora sabemos que los cereales se subdividen en 2, que los alimentos de origen animal en 4 y los lácteos en 4. Y aquí nada más están considerados, cereales sin grasa. Aquí están considerados alimentos de origen animal de moderado aporte, y aquí están considerados lácteos enteros, pero en realidad existen más. Sin embargo, cuando apenas empezaban los sistemas de equivalentes que no tenían mucha familiaridad con esto, pues a la maestra Ana Berta Pérez Lizaur se le ocurrió hacer esto y entonces hizo su distribución, y entonces hasta el día de hoy lo seguimos utilizando como una guía, pero ya los vamos ajustando dependiendo de cómo veamos que nos va quedando, si equilibrada o suficiente, ¿sí? Y entonces es jugar con ensayo y error, multiplicar y borrar y volverlo a hacer hasta que nos quede equilibrado, ¿ok? Esta es la misma, pero esta tiene mucho mayor número de kilocalorías. Generalmente las primeras se utilizan para dietas modificadas en energía o en consistencia. Las siguientes se utilizan para normales, y las últimas, pues para personas que tienen un aporte energético más elevado o que puedan estar haciendo actividad física intensa. Esta tablita es la que les puse en sus recursos de la actividad 4.8 y 4.9 y que van a utilizar para cuando hagan su, el caso 2 y el caso 3. Y bueno, esta sería ya una tabla equilibrada. Si se fijan,
La de 2,400 tenemos el gasto energético, decíamos que el IEM era normal y entonces una persona que tiene necesidades energéticas de 2,400, eso lo distribuimos en los porcentajes que habíamos comentado, 15, 25, 60, kilocalorías 360, 600, 1,440, que corresponden con 90, 66 y 360. Esto es lo que ponemos aquí en este renglón, donde dice requerimientos. Aquí dice 240, 2,490, que es esto que dice acá, 66.7, que es esto, y 360, que es esto. Esto es lo que nosotros recomendamos o pensamos que requiere la persona y que tenemos que buscarle. Y luego, con base a la guía, ponemos estos equivalentes. No andábamos tan mal, fíjense. Habíamos puesto de fruta, de verduras, pusimos 3. Aquí dice que son 4. De frutas, ahí sí pusimos una y de acuerdo a esto necesita 6. De cereales, primero habían dicho que 7 y era correcto. Y son 7 de sin grasa contra 4 con grasa. Y luego leguminosas 3. Alimentos de origen animal, aquí le dieron 1 moderado, 1 bajo y 0.5 de moderado. Digo, muy bajo, bajo y moderado. Y de leche, 1 de leche semidescremada, 4 de aceite sin proteína, 2 con proteína. No le tengan miedo a poner lípidos porque es importante. Acuérdense que nuestras membranas tienen lípidos, pero hay que darles de buena calidad. Y azúcares, pusimos 1 sin grasa. Libres de energía, 1 con grasa. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es distribuirlo en nuestros tiempos de comida. Ojo, si aquí dice 4, aquí me tiene que dar 4. No puedo dar más de 4 o menos de 4, porque ya se rompió el equilibrio. Pero primero veamos esto. Entonces tenemos esto, lo que les decía. Primero checamos que esté equilibrada la dieta. Al estar equilibrada va a estar suficiente. Aquí, por ejemplo, decimos que necesitamos que al dar los equivalentes me está dando 86.5 gramos de proteínas y la persona le habíamos recomendado 90. Sacamos el porcentaje de adecuación, multiplicamos 86.5 por 100 entre 90 y dice que es 96.11. La pregunta es, ¿la proteína está equilibrada? Sí. Están dentro del rango de 90 a 110. Los lípidos están equilibrados, dice que son 95.24%. Sí, también. También, ¿verdad? Y los hidratos de carbono están equilibrados. Dice que Sí. es el 100%, está por el redondeo, se quedó en 100. Entonces quiere decir que esos 3 están equilibrados. Ya con eso yo estoy garantizando que la dieta está equilibrada. Ahora, me fijo en la energía. ¿La energía es suficiente? ¿O le falta o le sobra? Tiene que estar entre el rango de 90 a 110. Y sí es suficiente. ¿Ok? Entonces ya con eso nosotros decimos, ya, la dieta ya, con estas características va a ser equilibrada y suficiente. Me voy a ver si tiene de los 3 grupos de alimentos. ¿Tiene del grupo del plato del bien comer de verduras y frutas? Sí. Sí tiene de los 2, ¿no? Con que tuviera de uno ya diríamos que palomita ese grupo. ¿Tiene el grupo de cereales? Sí. Sí tiene, palomita. ¿Tiene del grupo de leguminosas y alimentos de origen animal? Ese abarca todos estos. Sí. Entonces tiene de los 3 grupos. Entonces, mi dieta, así como la tengo planteada, es completa porque tiene de los 3 grupos de alimentos de origen, de alimentos del plato del bien comer. Mi dieta que estoy realizando es suficiente porque me aporta el 99% de la energía que se recomienda. Mi dieta es equilibrada porque me aporta entre 95 y 100% de los macronutrientes energéticos. Por lo tanto, hasta ahí voy bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Distribuirlo en los tiempos de comida. Y aquí, por ejemplo, las verduras las distribuí
en desayuno 1, colación 1, comida 2, y ya nada en la cena y en la colación 2. Tengo 4 verduras. Luego, frutas. Acuérdense que por lo menos tengo que tratar de dar de los 3 grupos en el desayuno y en la comida. Si puedo darlos en los 3, excelente, pero si no, por lo menos en el desayuno y en la comida. Y ahí es donde tengo que dar mayor cantidad en el desayuno y en la comida. Los otros 3 tiempos de comida, colaciones y cena, en menor proporción. Ojo, si tenemos un horario estándar, como se recomienda que sea lo ideal, que a veces no lo es, que el desayuno sea nuestra primera comida, y entonces necesitamos mayor aporte. Pero si pensamos en alguien que es un velador, pues a lo mejor tendría que ser una cena más abundante para que aguante la noche, ¿no? Entonces tendríamos que modificar eso en función de las características de la persona. Pero ahorita pensando en el estándar, nos vamos a pensar que el desayuno es lo primero que va a comer en el día y por lo tanto viene de un ayuno prolongado de unas 6 a 10 horas y entonces por lo tanto le tenemos que dar un buen desayuno. Después va a dejar un tiempo de 4 a 5 horas entre el desayuno y la comida. También le daríamos algo intermedio pequeñito y en la comida pues ya es el segundo tiempo de comida importante. Después, entre la comida y la cena, que a veces se salta la cena y que no debemos de saltarnos comidas, pues a lo mejor le damos una pequeñita si comimos como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y la cena es hasta las 9, pues le damos una pequeña colación. Entonces, en función de eso vamos a ir distribuyendo. Entonces, las frutas dice que tenemos 6 equivalentes para el día. Entonces, le damos 1 en el desayuno, 1 en la colación, 2 en la comida, 1 en la colación vespertina y 1 en la cena. A veces en la noche hay personas que le tienen miedo a comer frutas o personas que a lo mejor son diabéticas y a lo mejor no le podemos dar tanta fruta. Les vamos a buscar las frutas que si quiere fruta y necesita fruta, le vamos a buscar las frutas que tengan menor índice glucémico. Ahorita explico en adelante qué es el índice glucémico. Y bueno, después, en cuanto a cereales y o tubérculos, tenemos 7. Le dimos 2 en el desayuno, 3 en la comida y 2 en la cena. Y ahí tenemos nuestros 7. En los tubérculos, en los cereales y o tubérculos con grasa, tenemos 4. Vamos a utilizar 2 en la colación matutina y 2 en la colación vespertina. De las leguminosas tenemos 3. Vamos a utilizar 1 en el desayuno y 2 en la comida y ya nada más, ya no tenemos más. Alimentos de origen animal tenemos 1 de muy bajo, ¿dónde lo usamos? Lo vamos a usar en la comida. Tenemos 1 de bajo, ¿dónde lo usamos? Lo usamos también en la comida. Aquí me equivoqué. Tenemos 0.5 de moderado. Ese lo usamos en el desayuno, pero es en la parte de abajo, no aquí. Me confundí, perdón. Nos vamos a la leche. Tenemos 1 de semidescremada. Vamos a dar la mitad en el desayuno y la mitad en la cena. Y luego tenemos aceites y grasas sin proteína, 4. Vamos a dar 1 en el desayuno, 2.5 en la comida y 0.5 en la cena. Y aceites y grasas con proteínas tenemos 2. Tenemos 1 en la colación matutina y 1 en la vespertina. Azúcares tenemos 1, lo vamos a dar 1 en la comida. Libres de energía tenemos 1 y lo vamos a dar en el desayuno. Y aquí tenemos todos nuestros equivalentes. Estos numeritos que están abajo están equivocados, no sé por qué, pero están equivocados, ¿no? Y donde tenemos que dar mayor cantidad de alimentos es en el desayuno y en la comida. Las colaciones y cena damos en menos. Ahora, les pido que se fijen bien en estas cantidades porque son las que vamos a dar ahorita el ejemplo con el desayuno, ¿sí? Y entonces lo que hago ahorita es la lista de equivalentes por cada tiempo de comida. La lista de equivalentes por tiempo de comida. Entonces decimos que, bueno, vamos a hacer una cosa. Son las 4:02. Vamos a descansar 10 minutitos porque no los he dejado de descansar. Y regresamos, ¿les parece? A las 4:12. Sí, Perfecto.